Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, Señor les bendiga a cada uno de nuestros queridos amigos, hermanos y hermanas que están detrás de estas cámaras. Dios les guarde. Nuevamente en este precioso día estamos, ¿verdad?, delante del Señor aquí, delante de su palabra, delante de ustedes, para llevarle esa palabra eterna que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo, para que usted y yo, mi hermano, tengamos vida eterna, para que arraiguemos nuestras vidas en las verdades que Dios ha traído para este tiempo, verdades inescrutables, verdades que usted y yo, al tomar esas verdades que Dios ha hablado, yo creo que usted tiene vida eterna, porque las palabras que Él ha hablado son un espíritu, y si usted cree las palabras de Dios, pero usted ese espíritu lo va, ¿verdad?, a guiar, lo va a llevar a toda verdad, y también les hará a saber las cosas que han de venir. Esas son las promesas de Dios, y esas son las verdades inescrutables, infalibles que Dios ha hablado para este tiempo. Y siempre el Señor viene, ¿verdad?, cuando hay mucha confusión, cuando hay confusión religiosa. Y en su época, pues, el Señor, ¿verdad?, llegó, fue casualmente cuando habían esa confusión religiosa. Fue tanta la confusión religiosa que no pudieron ver a la promesa que tenían ellos para su tiempo, que era, ¿verdad?, la aparición de Emmanuel, de Dios con nosotros. Entonces, allí estaba la verdad de Dios presente, haciéndose visible, una promesa haciéndose visible, que era Isaías 9:6. Entonces usted ve cómo esa palabra hablada de Dios apareció, y a la edad de 12 años confundió a los religiosos en su día, de su época, y ellos todavía no vieron que ahí había algo sobrenatural, porque un niño de 12 años que no había estudiado en ningún seminario, no había estudiado en ninguna parte, pues dejó pensativo a esos grandes religiosos de su época, que habían sido estudiados, que sabían las escrituras, ¿verdad?, bastante profundas, porque ellos tenían los pergaminos y ellos sabían, ¿verdad?, que había una promesa del Señor, que iba a traer a un hijo nacido de una virgen, y que ese niño, ¿verdad?, iba a ser Dios con nosotros. Jehová niño. Ahí apareció Él, ¿verdad?, y de una manera tan sencilla y tan humilde, que apareció por allá, usted sabe, donde habían animales, y sus pañales fueron, ¿verdad?, lo que cubre el asiento de un caballo, de allí, de algo tan tremendo que Dios usó, y ese niño era el que iba a traer salvación al mundo, porque Él dijo, ¿verdad?, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y ahí estaban esos escritos, ellos los tenían
Ellos tenían los pergaminos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Y esas religiones que habían en su época, creo que habían como 5 o 6 religiones, no recuerdo las demás, pero ahí estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran los más sobresalientes en su época. Y ellos no pudieron ver esa promesa. No pudieron ver que Dios estaba cumpliendo una palabra que Él había prometido. Por eso es que cuando el libro de los Hebreos dice, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, usted puede tomar esa escritura y usted puede ver que Dios no cambia. El hombre es el que cambia, Dios no cambia. Entonces ahí estaba cumpliéndose esa promesa y ellos no vieron la promesa cumplida, sino que ellos vieron fue su programa que ellos tenían, su dogma, sus tradiciones que ellos traían de allá, usted sabe, de la ley, y ellos malinterpretaron las escrituras y sucedió que el Mesías estaba entre ellos y no lo conocieron. Podemos llevar estas escrituras hoy y usted ve que el Señor hizo una promesa para hoy. Él prometió una restauración para el día de hoy en que estamos viviendo, y esa restauración se está cumpliendo en estos momentos en la vida de hombres, en la vida de mujeres, en la vida de familias que han creído lo que Dios ha dicho para este tiempo. Entonces Dios tiene un programa, ¿verdad? Y eso ya hemos hablado. Usted sabe que el programa de Dios hoy es Efesios 4. Siempre hemos hablado y no podemos salirnos de las escrituras, no podemos salirnos, hermano, pero usted sí habla de eso, sí, porque es que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, de la visión que Dios quiere que usted tenga para el día de hoy, no se salga de allí porque Dios tiene su programa y el hombre también tiene el suyo. Ahora haga la diferencia cuál es el que le conviene a usted y a mí, ¿verdad? Entonces hoy traemos pues una escritura que deseamos, ¿verdad?, leer el Salmo 42 para que de ahí pueda desarrollar algo que usted va a oír, y como siempre hemos dicho, al final pues la palabra esta es un espíritu y va allá a su corazón y hace un trabajo allá, y el trabajo de nosotros es llevar, ¿verdad?, esa palabra pura y santa como Dios la tiene aquí en su escritura, y entonces Dios abrirá algo en su corazón y abrirá también las escrituras en su corazón, le revelará lo que Él quiere para usted, si usted tiene un corazón dócil, si usted tiene un corazón abierto hacia la palabra, porque no estamos hablando palabras de hombre, estamos hablando su palabra, y su palabra es un espíritu. No son palabras que se las lleve el viento como las palabras mías o la de cualquiera puede llevársela. El viento se las lleva, ¿verdad? Pero esta palabra, cuando Dios la habla, Él viene y la lleva y hace lo que Él quiere que haga en ese corazón. No vuelve a ir vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios le envía. Y quiero el Señor en esta mañana que Él envíe su palabra para corregir su alma, su espíritu, para que usted se levante, si es cristiano, de esa condición apática que tiene hacia la palabra de Dios, de esa condición enfermiza que quizás está en su alma o en su cuerpo. Dios quiere que usted se levante, ¿verdad?, de esa condición de la Odisea, que Él tiene una sentencia ahí o un diagnóstico en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de Odisea, ¿verdad? Tú dices que eres rica, ¿verdad?, que no tiene necesidad de nada, quiere decir que no tiene necesidad ni del Espíritu Santo, porque lo tiene todo. Pero el diagnóstico de Dios dice, pero el diagnóstico mío es que tú eres una miserable, pobre, ciega, desnuda, y no lo sabes. Esa es la condición de esta edad. Entonces, la palabra de Dios había llegado para restaurar al hombre a la condición espiritual que él estaba, ¿verdad?, en el principio. Y ya hemos hablado de eso también, ¿verdad? En el principio él tenía esa condición del hombre, era un compañerismo mutuo con el Señor, constante que tenía el hombre, y Dios bajaba todas las tardes en el huerto del Edén y Él hablaba con su creación, con su familia, Él hablaba con sus hijos y hablaba con ellos, ¿verdad? Porque no había ningún problema, no había nada que los separara
porque ellos estaban tal cual como Dios los había creado, en santidad, en pureza. Así sería la santidad, que ellos estaban desnudos y no lo sabían, porque había un velo allí que no les permitía ver más allá, porque en realidad no habían pecado, y eso no era pecado, pues esa era una vestidura que Dios les había dado, ¿verdad? Y ellos permanecieron así hasta que ellos, ¿verdad?, pecaron y no hicieron sencillamente lo que el Señor les dijo que hicieran. Entonces el diablo, ¿verdad?, se metió allí, rompió el compañerismo entre Dios y el hombre, y sencillamente Dios permitió pues que su pareja pecara para él tener un propósito. Él tenía un propósito, y ya lo hemos hablado anteriormente cuáles eran esos propósitos, pero cuál él permitió que la mujer pecara, y el hombre también, porque él también después llevó su culpa. Y vemos por las Escrituras que ahí se rompió ese compañerismo, pero él prometió una restauración de ese compañerismo que él tenía con el hombre. Y hoy se está cumpliendo, mi hermano, esa restauración, y esa restauración viene a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de esa nueva naturaleza que habla Pablo, ¿verdad?, de ese nuevo hombre que es Cristo mismo. Entonces, cuando él dice, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Dios no viene a buscarlo a usted, Dios no viene a buscarme a mí, Él viene a buscar a Cristo que está en usted y a Cristo que está en mí. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted tiene a Cristo? ¿Cómo sabe que Cristo vive en usted? ¿Cómo sabe que esa vida que estaba en Jesús regresó al hombre, para que el hombre tuviera compañerismo nuevamente con Dios como lo tenía en el principio? Entonces usted debe conocer, ¿verdad?, cuáles son los principios bíblicos, cuál es la doctrina básica que el Señor dejó para que el hombre se reconciliara con Dios. Pero vamos a leer, ¿verdad?, el Salmo 42, los invito a que abran sus Biblias, ahí donde están, y vamos a leer un verso, dos versos de este Salmo 42, y el Señor pues abrirá las Escrituras y le enseñará, o nos enseñará, ¿verdad?, lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Y lo invito pues entonces a abrir el Salmo 42. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios bendiga su palabra. Oremos para que el Señor entonces nos dé palabra en nuestros labios, y a usted oídos para que oiga su palabra, y que esa palabra vaya a su corazón y sea sembrada allí, ¿verdad?, para que usted tenga entonces vida eterna, porque si usted recibe la palabra de Dios, la palabra escrita en letras, pero el Espíritu sí la vivifica, entonces ya usted, ¿verdad?, reconocerá lo que Dios está diciendo en esta mañana para usted y para mí también, porque estamos aquí también, baja Dios con algo y somos enseñados, ¿verdad?, por su Espíritu Santo de lo que está escrito aquí, que Él solamente puede abrir esa escritura porque Él fue el que inspiró. Padre, gracias te damos por esta hora cuando hemos leído tu palabra, el Salmo 42, aquel Salmo, Señor, cuando David estaba en angustia, quizás clamando, Señor, por algo que él necesitaba en su alma, y él habló, inspirado por tu Espíritu. Gracias te damos por esta hora, cuando podemos leer esta escritura. Señor, todavía tenemos la libertad de hacerlo por estos medios, pero llegará algún día, Señor, que esto será cerrado, que prohibirán que tu palabra salga como sale en esta hora. Pero mientras tanto, Señor, lo has concedido, Señor, que esta palabra sea hablada y que lleguen a los confines de la tierra
para que tu palabra llegue a los corazones, Señor, que tú has predestinado para conocer esta verdad, estos secretos que estaban escondidos y que tú trajiste en este tiempo para que sean conocidos por los elegidos, porque esos son los que conocerán esta palabra y la recibirán en su corazón. Gracias te damos. Abre ahora tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Bendice, Señor, los que están oyendo, los que están viendo a través de esta cámara, Señor. Te rogamos que tú seas con ellos, que tú les abras los sentidos espirituales para que ellos reconozcan que tú eres un Dios lleno de amor y que tú quieres, Señor, que todo hombre, toda mujer que oye esta palabra sea restaurado, porque estamos en el tiempo de la restauración, la restitución de todas las cosas. Señor, abre los corazones en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, es un salmo precioso, ¿verdad? Es un cántico, porque los salmos son cánticos. Y aquí vemos que el salmista, David, vemos que era un hombre que conocía, ¿verdad?, del campo, conocía estos animalitos. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo es un venado. Entonces hay algo que sucede con estos animalitos cuando son, ¿verdad?, atacados por un coyote, por algo que ellos están, ¿verdad?, y tienen un olfato muy preciso para saber a distancia y oler su enemigo. Entonces, cuando este animalito es atacado por un coyote, el coyote siempre tiende a agarrarlo por acá, por el cuello, y lo agarra y él se dobla para obligarlo a que caiga y él atacarlo y matarlo. Pero muchas veces sucede que él da la vuelta y le queda el pedazo en la boca del lobo y el venado sale corriendo. ¿Para dónde sale corriendo? Aquí el salmista dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hay algo aquí, ¿verdad?, que los cazadores conocen, los expertos en esto, que ya han cazado animales, y David era uno, que el ciervo corre hasta conseguir el agua. Hay algo allí que él corre para conseguir el agua. ¿Para qué la consigue? Porque el venado, al conseguir el agua, automáticamente la hemorragia se tranca cuando él está tomando el agua. Y bueno, si tiene tiempo de librarse de su enemigo, pues el agua lo salva y vuelve y corre y baja, si es un cerro, y baja y toma agua y él se le escapa al animal que lo está persiguiendo cuando él toma agua. Por eso el salmista dice aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces se ve que aquí el salmista estaba pasando, ¿verdad?, por una angustia, estaba pasando por verdaderamente un clamor, estaba verdaderamente desesperado por algo, porque usted sigue leyendo ahí, ¿verdad? Y él dice allí, ¿verdad?, que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, aquí está comparando este siervo que está corriendo, buscando las aguas para salvarse, y entonces Dios a cada hombre le pone una sed en su alma para que lo busque a él, no a otra cosa, sino a Dios. Porque dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces allí estaba David como con una angustia, un clamor, buscando de Dios, buscando saciar esa sed que él tenía en su alma, y él sabía que el único que podía saciar esa sed era Dios, porque Dios puso eso en el hombre, ese deseo de buscarlo a él, porque hay una naturaleza en el hombre que entonces lo lleva a buscar, a saciar esa sed que tiene, porque hay una sed física, pero también hay una sed espiritual. Entonces, aquí vemos que se requiere, ¿verdad?, de una angustia para extraer lo mejor que tiene el hombre, y Dios le permite muchas veces, ¿verdad?, al hombre, si es su hijo,
¿verdad? Que pase por pruebas, por dificultades, y es como, usted sabe, una florecita que usted la toma así, y cuando la aprieta, ¿verdad? Oye, sale un olorcito bonito. Por ejemplo, la flor de jazmín es una florecita pequeñita y usted ¿verdad? La agarra en la mano y la vuelve así, y sale un olorcito muy sabroso, un olor muy suave, muy agradable. Y se necesita verdaderamente de estas cosas para extraer lo mejor del hombre. Y es realmente, eso es cuando Dios desciende, cuando ayunamos, cuando a veces nos colocamos en posición de apartarnos a nosotros mismos del camino, y que cuando David entraba en estos lugares, entonces comenzaba a meditar en el Señor, comenzaba a pensar acerca de las cosas. Muchas veces Dios nos coloca en esquinas difíciles, donde tenemos que mirar hacia arriba. Algunas veces aún tendremos que estar sobre nuestras espaldas en el hospital o en una cama de cualquier parte, de manera que miremos hacia arriba, de donde provienen las grandes bendiciones de Dios. Muchas veces tú estás en una cama ahí que no te puedes mover mirando hacia arriba. Ahí, ¿verdad? Tú meditas y buscas a Dios. Y Dios permite esas cosas precisamente para que tú lo busques. Entonces Dios, ¿verdad? Permite ciertas circunstancias, permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros verdaderamente lo busquemos, ¿verdad? Porque muchas veces el afán y el corre para allá no permiten que usted busque a Dios. Entonces Dios permite muchas veces estas cosas para frenarte a ti y a mí, para que dejes los afanes de esta vida y vengas y te pares un momento y medites en que el dador de la vida merece también que pensemos en Él, que le busquemos de todo corazón, que le busquemos, como el salmista aquí. Él estaba en esa angustia y él tenía algo en su corazón que clamaba hacia Dios, como aquella expresión: un abismo llama a otro abismo a través de sus canales. Entonces, la palabra de la que vamos a hablar, ¿verdad? En el verso 2, dice la palabra sed. Y nosotros sabemos que a través de, usted puede buscar esa palabra en cualquier diccionario, ¿verdad? Y esas palabras significa un deseo doloroso. Significa la palabra sed, un deseo doloroso. Entonces físicamente yo pasé, ¿verdad? Cuando me hicieron una operación en la vena principal. Y bueno, cuando yo desperté de la anestesia, estaba bastante seco, o sea, necesitaba agua. Y yo vi el frasquito de agua allá, y estaban los monitores ahí, usted sabe, monitoreándome todo lo que pertenece al cuerpo, ¿ve? Entonces ahí algo me descompensé, y yo tenía demasiada sed. Yo le decía a la enfermera: deme agua que tengo sed. Entonces ella agarró un algodoncito y me dio un poquito de agua, pero eso no me calmó la sed, porque yo necesitaba suficiente agua. Y la orden era que no me podían dar agua, me iba a un tratamiento, acababa de despertar de la operación, y el doctor pues dio la orden. Entonces yo estaba demasiado descompensado, y tenía el agua así a una distancia como de 1,5 metros, de 2 metros, y me provocaba desatarme de esa cosa donde me tenían y buscar el agua. Y yo le pedía: por favor, deme agua. Y en una de esas yo grité, le dije: Señor, llévame. En una desesperación, ¿verdad? Y bueno, el doctor tomó la decisión: dele agua. Bueno, y me tomé el vaso de agua, me quedé dormido. No supe más de mí. Cuando desperté, pues desperté bien. Y aquí estoy para la gloria de Dios, trayendo su palabra. Porque yo creo que, como dice el Salmo 118:2, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Entonces, mi hermano, Dios permite, ¿verdad?, muchas veces estos casos para que usted le busque en angustia, en gemir, con el corazón que usted tiene, que Dios le ha dado. Ahí no busque usted
porque me parece que es así, ¿no, hermano? Hay una angustia que usted busca a Dios y Dios permite estas cosas porque en realidad Él merece, mi hermano, que nosotros le busquemos de todo corazón. Porque si Él le ha dado vida a usted y a mí, es para que caminemos en sus caminos, para que estemos siempre pendientes de que Él ha obrado tan maravillosamente en nuestras vidas, que muchas veces, ¿verdad?, hasta nuestros pensamientos queremos desviarlo de lo que Él ha querido de nosotros. Y Él quiere que usted y yo seamos leales y fieles hasta el final. Porque somos soldados, mi hermano. Y yo pagué el servicio militar en el monte, en las guerrillas, y pasé muchos peligros por allá. Y tantas cosas que sucedieron, y yo le decía, Señor, no permite que yo mate a nadie. Porque era, ¿verdad?, la orden en las guerrillas, en el monte, era la orden que llevábamos. Yo le decía, Señor, no permite que yo mate a nadie. El Señor no lo permitió, ¿verdad? Pero fíjese usted que ahí hay una orden de parte de los superiores que el que pase por ahí, liquídelo porque es enemigo. Pero gracias al Señor que no permitió eso, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de soldados espirituales, porque la pelea nuestra no es con carne ni sangre, sino con potestades. No son con muñequitos, mi hermano, son con demonios que van a tratar de eliminarlo a usted, van a tratar de matarlo a usted, pero ahí está Él. Él todavía tiene control. Él no ha perdido el control, nunca lo ha perdido. Él siempre ha tenido el control y maravillosamente, pues, Dios me ha librado de tantas cosas que reconozco que hay un propósito de Dios y yo creo que es que hable de su palabra, hable de su verdad, porque en el tiempo de Noé, cuando Dios levantó a ese hombre, se salvaron 8 personas nada más. Y la fe de Noé condenó al mundo donde él estaba viviendo. ¿Por qué la condenó, mi hermano? Porque él le creyó a Dios. No habían evidencia de lluvia en ese tiempo, sino que un rocío, dice la Biblia, que alimentaba la tierra. Y ese hombre nunca había visto lluvia como los demás, no había visto una nube como los demás. ¿Y por qué este hombre hizo un barco que no se conocía? No sabía para qué era y lo haría en la parte, en un cerro, porque en una montaña lo haría. Ese hombre lo que está es mal, de la cabeza, era lo que decían. Entonces, esa fe de Noé, esa fe que Dios tuvo en lo que Dios le habló, esa fe condenó a ese mundo antidiluviano. Y cuando usted te habla la palabra de Dios para hoy, que hoy lo que viene es candela, que lo que viene es fuego para quemar esta tierra, porque Dios va a quemar esta tierra, va a quemar toda cosa mala. Él no va a destruir la tierra, va a quemar todas las cosas malas que hay en esta tierra y Él va a establecer su tierra como Él la tenía al principio. Entonces, la fe de los hombres de esta edad y de las mujeres de esta edad, que creen la palabra de Dios para este tiempo, para esta hora, para esta edad, la cual Dios ha dado, amigo, hermano y hermana que usted está oyendo en esta noche o en esta tarde, es para que usted se allegue a Dios, para que haya una restitución en tu vida, para que no seas religioso, sino para que seas un verdadero hombre y mujer de Dios, que le cree porque Él ha hablado su palabra, mas no sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces, cuando Dios trae un mensaje para esa edad, usted y yo tenemos que entender que Dios trae ese mensaje exclusivamente en esta edad. Estamos hablando de algo muy especial para esta edad, que es la restitución del hombre que había caído, ¿verdad?, por el pecado en el huerto del Edén y había venido a través de ese tiempo hasta aquí de tradiciones y cosas hechas por el hombre. Dios ha traído una palabra para restituir tu corazón a lo que Dios quiere que sea restituido, que es a su palabra, más no a dogmas de hombres. Entonces usted dice, no, hermano, pero lo que pasa es que estamos en un tiempo moderno, ya ese tiempo de Jesús pasó.
Pero quiero decirte algo, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no va a traer otra regla, sino su palabra que fue hablada por profetas y apóstoles. Esa es la palabra que Dios va a traer para o condenar al mundo o para salvar, ¿verdad que sí? Entonces es su palabra la que vive y permanece para siempre, y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, el que cambia es usted, es el que cambia el mundo, el que cambia son las cosas, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es la misma, y esa palabra es la que va a condenar a muchos y va a salvar a muchos por creer esa verdad de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, es precisa, es concisa, es clara para que nosotros no seamos confundidos. Entonces, esta sed que estamos hablando, hay dos clases diferentes de sed. Hay una sed física y una fe espiritual. Y entonces David dijo, mi alma tiene sed de Dios. Ahora usted sabe que su alma pertenece a su cuerpo, ¿verdad que sí? Pero hay algo que Dios puso en el hombre, en el alma, para que tuviera sed de Dios. No sed de otra cosa, sino sed de Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo con esto? Él pervierte, ¿verdad?, lo que Dios trae. Pero usted tiene que ver, por lo que vamos a leer, ¿verdad?, que su naturaleza define, ¿verdad?, qué clase de sed tiene usted. ¿Qué clase de sed tengo yo? Entonces, mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista. Está hablando claro, tiene sed de ti, Señor. Entonces el salmista sabía lo que estaba diciendo, porque él sabía que había algo adentro que clamaba por Dios. Y él sabía que eso que clamaba por Dios era eso que Dios puso en el hombre, en la mujer, para que lo saciara Dios y no otra cosa. Entonces él estaba claro, David estaba claro, que la sed que él tenía era de Dios y no de otra cosa. Por eso entonces hay una sed física y una sed natural. Entonces, de ese Dios vivo. Entonces un Dios que siempre está presente, y su alma estaba sedienta de ese Dios, no por alguna cosa histórica, sino por un Dios vivo. Hallamos que Dios le da la torre de control para proporcionarle las cosas que necesita. Ahora, la torre de control en usted es lo que lo dirige. Y esta se entra dentro de esta torre de control y le dice de qué cosa tiene necesidad espiritualmente hablando. Entonces, la torre de control en el cuerpo y en el alma también, hay una torre de control en el cuerpo que le descubre la necesidad que hay en su cuerpo y se las hace conocidas mediante la sed. También hay una torre de control en su alma que le advierte de las cosas espirituales, de las que tiene necesidad algo en su espíritu, y usted por medio de esto puede saber qué clase de vida lo está controlando. Cuando puede ver cuáles son sus deseos, entonces puede determinar la clase de cosas que están en usted. Lo que usted está creando, que está creando ese deseo que tiene. Hay una cierta cosa por la que está sediento y que puede revelarle en su alma lo que es este deseo mediante, oiga, es importante esto, mediante la naturaleza, la sed que usted tiene. Entonces yo creo que, o espero que usted entienda lo que quiere decir esto. Él dice, la naturaleza de la sed que usted tiene. Y hay una torre de control del alma y una para el cuerpo. Y cada una de estas torres es una demandadora que advierte de las necesidades de cada cual, del cuerpo o del alma. Entonces,
cada una llama la atención sobre la necesidad por la que el demandante está clamando. Ella envía una onda de advertencia. Por ejemplo, la carne tiene sed de satisfacer los deseos que están en el cuerpo. Y el espíritu desea las cosas que están en el deseo del alma. Y muchas veces estos batallan el uno contra el otro. Encontramos allí lo que es un gran problema hoy, que hay muchas personas tratando de vivir entre aquellos dos deseos, porque uno de ellos desea las cosas de la tierra y el otro desea las cosas del cielo. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Entonces Pablo lo describió en Romanos 7:21. Cuando quiero hacer lo bueno, el mal está cerca. Cuando usted trata, alguna vez tuvieron esa experiencia, cristianos, que cuando usted está tratando de hacer algo que es digno, realiza un esfuerzo para hacer algo que es bueno, encuentra que el diablo está por todas partes para desanimarlo, y esto es algo bueno que quería decir que los cristianos deberían saber que cuando usted comience a hacer algo y haya algo tratando de desanimarlo, es hacerlo, hágalo de todas maneras. Ese es el diablo que está tratando de impedir que usted haga lo que es correcto. Bueno, mi hermano, está siendo claro, ¿verdad que sí? Hay esas dos cosas peleando ahí porque hay dos naturalezas. Pablo lo dice, ¿verdad? Hay un hombre interior que Dios hizo a su imagen, y este cuerpo que nació por el pecado, y están en un mismo terreno, y el uno pelea contra el otro, porque este quiere hacer los deseos que vinieron por el pecado, y ese hombre de Dios quiere hacer lo que Dios mandó que se hiciera, lo correcto. Entonces me recuerdo pues de una historia de un indio que él llegó y aceptó al Señor. Bueno, y el hombre, ¿verdad? Fue bautizado con el Espíritu de Dios, y le preguntaron: indio, ¿cómo te va? Le dijo: bueno, ahora tengo 2 perros peleando ahí adentro. Bueno, ¿y quién crees tú que va a ganar, indio? ¿Cuál de los 2 perros? Hay un perro negro y uno blanco que están peleando ahí adentro, peleando los dos. ¿Cuál crees tú que puede ganar la pelea? El que yo alimente más. Allí está, mi hermano. Ahí están los vencedores. Y no es cualquier cosa, ¿verdad? Que es tremendo, porque una vez hablábamos de que cómo hago yo para deshacerme de ese perro que está allí, tomando el ejemplo pues del indiecito, de esa naturaleza que me lleva a mí a hacer lo que no quiero. Entonces Pablo lo dijo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Entonces está tratando ese diablo de impedir que usted haga lo que es correcto. Y lo que es correcto es lo que la Biblia dice, más no lo que usted piensa, ni lo que yo pienso, porque ahí es donde está el mal de muchos, ¿verdad?, llamados cristianos, que sienten una emoción en su mente, en su espíritu, y yo tengo que discernir por la Escritura si ese deseo es correcto, es bíblico, o es algo mío que me lleva a decir por la emoción o los 5 sentidos que eso está correcto. No, vamos a la palabra, que es la que es correcta, y ella te va a decir si tú tienes razón o no tienes razón. Entonces muchas veces hay personas, ¿verdad?, que son un poco nerviosas y se encuentran tratando de hacer algo y todo se está bloqueando por ambos lados. Ellos dicen: no debe ser la voluntad de Dios. Ahora, no permita que el diablo le mienta de esa manera. Lo primero es hallar si es la voluntad de Dios o no.
Y entonces, si desea saber si es la voluntad de Dios, mire en la Biblia. Por eso esta escritura es Dios en letras. Y bueno, muchos dicen, no, pero eso la escribió un hombre. Correcto. Eso la escribió un hombre por inspiración divina. Yo siempre le doy este ejemplo, ¿verdad? Si alguien pinta un cuadro con una raya, usted sabe, extraña, que usted no entiende eso. Y el que le inspiró sabe qué significa eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué él hizo eso? Entonces el único que le puede explicar qué quiere decir esa raya, esa cosa, es el que la inspiró, el que la escribió, ¿verdad que sí? El que la pintó. Entonces, ¿a quién va usted a preguntarle qué significa eso? Al que pintó el cuadro o al que fue inspirado para pintarlo así, él le va a decir qué significa eso. Bueno, esta Biblia fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo y el que la inspiró es el que sabe descifrar los misterios que hay allí en las Escrituras. Y hoy él le está diciendo, ¿verdad?, que el diablo pervierte la fe que él le dio al hombre, él la pervierte llevándolo a un sustituto, que lo va a dañar es a usted, porque los sustitutos siempre no son de Dios, porque lo original, lo que Dios escribió, es esta escritura, esta Santa Biblia, para que usted y yo hagamos lo que ella dice, mas no busquemos un sustituto, porque el sustituto no es de Dios. Dios tiene originalmente su palabra, que la tiene ahí para que usted y yo vivamos conforme a ella. Entonces, Pablo lo dijo, ¿verdad?, lo que acabamos de decir, y allí está lo que le coloca a usted en línea recta, es la palabra de Dios. Es la que lo coloca a usted en línea recta, porque ella le dice a usted, ¿verdad?, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y luego, si ve que está en la palabra de Dios, para usted saberlo, como por ejemplo buscar el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces está entre personas que yo he pedido el Espíritu Santo y sencillamente no puedo recibirlo. Le dicen, ¿verdad?, muchas veces al predicador, creo que no es para mí, cada vez que lo intento me enfermo y voy a orar, si ayudo me enfermo, si trato de velar toda la noche o quedarme despierto me siento tan soñoliento, no me puedo sostener sobre mis pies. Recuerde, ese es el diablo, porque Dios tiene la intención de que usted tenga el Espíritu Santo. Es para cualquiera. Muchas veces se consigue cuando usted está pidiendo en un culto por sanidad divina, al día siguiente encontrará sin duda que el diablo lo pondrá 2 veces peor de lo que estaba el día anterior. Recuerde, eso es justamente Satanás tratando de sacarlo de la bendición que Dios ha traído para usted. No escuche a ese camarada, siempre continúe presionando, ¿verdad?, presionando hasta que él huya, porque resistí al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué tiene que huir, mi hermano? Porque Dios lo dice en su palabra. Resistirlo, ¿cómo lo va a resistir? Él nos dio el arma más poderosa que puede haber, su palabra. Entonces, resístalo con la palabra y de vosotros huirá. Eso es palabra de Dios. Si usted hace lo que, y yo hago lo que la palabra dice, pues él tiene que salir corriendo, él tiene que salir huyendo, porque la palabra le está diciendo exactamente lo que usted debe hacer para que salga corriendo y huya. Entonces, es tremendo, ¿verdad?, esto, hermano, porque cuando usted quiere hacer algo que es correcto, olvídese, ahí tiene usted a ese enemigo tratando de desanimarlo, tratando de que usted no logre lo que Dios quiere que usted haga, ¿verdad? Entonces, el ayuno es bueno, el orar es bueno, el Espíritu Santo es la promesa para aquel que lo quiera, para aquel que lo pida, Dios se lo da. Él está más interesado en dar el Espíritu Santo que muchos, ¿verdad?, recibirlo. Entonces, él está interesado, ¿por qué? Porque es una naturaleza. El Espíritu Santo es una naturaleza. El Espíritu Santo no es que lo va a llevar a usted al pecado o lo va a llevar a usted a la muerte. No, el Espíritu Santo le va a dar vida eterna. Entonces, ahí está lo que Pablo dijo, lo que quiero hacer, eso, ¿verdad? Eso es lo que hago, lo que no quiero hacer. Pero cuando Pablo
entonces recibió el Espíritu Santo, que fue la otra naturaleza, él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte, porque esa ley no había quien lo salvara. Ese es como que mete preso a alguien en la cárcel y no hay juez, no hay abogado quien lo saque. Eso fue lo que pasó a los que estaban en el paraíso cuando el Señor fue y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él llevó cautiva a aquellas personas, el motivo por aquellas personas estaban presas, que eran esos hombres de Dios, estaban allí. Él agarró las llaves y le quitó las llaves al diablo y lo sacó de allí, de eso. Entonces, ahí Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha librado de esa ley tan tremenda que no me podía liberar de ella porque me llevaba preso y no podía soltarme. Isaías dice, a sus presos nunca le abrió la cárcel. Pero llegó el Señor y nos ha libertado, mi hermano y usted, amigo, que me escucha en esta hora. Ahí está ese gran Dios que lo puede soltar a usted, lo puede libertar a usted del vicio, de la enfermedad, de cualquier cosa. Y prepárese para el final de lo que vamos a hablar, porque vamos a orar por usted. Que Dios lo liberte en su alma primero y que Dios lo sane de su cuerpo, porque Él busca, es el alma del hombre. Ese es el objetivo de Dios, el alma del hombre, porque esa es la naturaleza del hombre. Ahí es donde Dios va, ¿verdad? Y fija su torre de control para entonces guiar al hombre a la verdad que Él tiene para hoy. Entonces vemos que la sanidad divina es de Dios. Él quiere que usted sea sano. Entonces, cuando usted usted duda, ¿verdad?, de lo que Dios ha prometido, no dude. Piense que Él ha prometido sanarlo. Si usted no tiene algo escondido, no tiene algo oculto que confesar, usted está libre, usted puede, porque el diablo puede venir sin usted haber hecho nada, simplemente le pone una enfermedad, una cosa, porque estamos, ¿verdad?, no estamos exentos de eso, porque vivimos en un cuerpo enfermizo, nacimos en pecado y el diablo tiene ciertos derechos a eso, pero él dijo, yo vine para destruir las obras del diablo. Entonces esa es una obra del diablo, estar enfermo es una obra del diablo. Y Dios muchas veces lo permite, ¿verdad?, para que usted reflexione ahí en su cama y lo busque, porque yo una vez, ¿verdad?, pregunté, le dije, Señor, ¿por qué tenemos que buscarte en angustia? ¿Por qué? Bueno, el Señor me llevó a un mensaje que se llama desesperación, porque ustedes son de mente perezosa, porque si ustedes no ven una emergencia, ustedes no actúan. Entonces yo tengo que ponerlo en emergencia para que despierten y actúen. Que hay un viendo, lo está escuchando, pero vivimos en los afanes de la vida, somos débiles en eso y no buscamos a Dios permanentemente como tenemos que buscarlo, como Él desea que tenemos que buscarlo. Entonces, aquí David está clamando, ¿verdad que sí? Él deseaba saciar esa sed que tenía en su alma y él sabía que Dios era el que se la podía saciar. Entonces, usted puede tener una sed en su alma hoy. Usted puede tener un interrogante en su vida y decir, ¿dónde está la verdad? He recorrido por aquí, he buscado por allá, he ido para tantos sitios y no satisface esa sed. Siempre hay algo que no me quita la sed. Estamos hablando del alma. Pero hay un Dios que te puede quitar esa sed. Y te lo estoy presentando hoy. Ese mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario. Allí en el Calvario se solucionó todo problema, mi hermano. Ahí se solucionó todo problema del pecado. Allí tú vas al Calvario y allí tú puedes encontrar la solución de esa sed en tu alma, porque es lo principal, es la sed del alma. Después hablamos de la fe física, pero cuando tú eres saciado en tu corazón, en tu alma, de eso que Dios puso allí para que tú lo buscaras, Él es el único que puede saciar esa sed. Y en esta hora,
Él quiere saciar esa sed que tú tienes. Quizás tú me estás oyendo ahí y estás diciendo, ¿cómo la sacio? ¿Cómo sacio yo esa sed? Tú no la puedes saciar, pero tú puedes buscar el que te sacia la sed, porque es Dios el que puso ahí en su corazón, en cada corazón de cada hombre, ¿verdad? Él puso eso allí, en tu corazón. Entonces acabamos de hablar, ¿verdad?, de esas dos naturalezas, y Pablo está allí, ¿verdad?, hablando de que tenemos dos naturalezas, y entonces hay una sed física y una sed espiritual, y el diablo se encarga de pervertir ambas sed, la sed física y la sed espiritual. Entonces, es simplemente algo que usted debería hacer. Dios lo ha hecho a usted de esa manera. Y no es para un superhombre. En realidad es para un ser humano común. No es algo especial para alguna gente. He visto algunas personas vivir una vida victoriosa tal que ellos están constantemente en la cima, dándole gloria a Dios. Desearía sentirme de esa manera. Usted también, ¿verdad, mi hermano? Yo también desearía sentirme arriba, dándole gloria a Dios y animándome, ¿verdad?, estimulándome mismo con la palabra para superar todo problema, toda aflicción que venga. Usted puede superarla, pero tiene que llenar el requisito que Dios quiere. Entonces, la razón para la que está sintiendo así es que a causa de la sed en usted, es una causa natural, es para cada persona al sentir sed por Dios. Entonces, si usted tiene sed de Dios, una sola cosa satisface esa sed, y es verdaderamente lo que Dios puso ahí en su corazón para que esa sed fuera saciada. Pero recuerda que tenemos un enemigo que pervierte esa sed para ser sustituida por algo que no le va a quitar la sed, porque esa sed solamente la quita Dios. Entonces tenemos algunos casos de sed natural primero, y tenemos un ejemplo, la sed del agua. Como David dijo aquí, estar sediento por el agua, el cuerpo tiene necesidad del agua, y si no suple esa sed, usted perecerá, se deshidratará y no vivirá. Si usted no obtiene el agua para calmar esa sed del cuerpo natural, rápidamente perecerá, no vivirá mucho. Puede vivir más tiempo sin alimento del que puede sin agua, porque usted puede ayunar por 40 días, Jesús lo hizo, sin alimento, pero no puede hacerlo sin agua durante ese tiempo. Simplemente se secaría y moriría. Usted tiene que tener agua, y la sed que viene sobre usted es para indicarle que el cuerpo está en la necesidad de algo para mantenerse con vida. El cuerpo tiene que obtener el agua a fin de sobrevivir. Usted es 80% y algo por ciento de agua y petróleo en alguna proporción, y usted ha de introducir estos recursos en su cuerpo para mantenerse vivo, como he dicho. Entonces, si es descuidado en ello, perecerá. La sed también es una alarma. Ese estar sediento es un reloj de alarma. El alma dispara el reloj de alarma, un pequeño zumbador dentro de usted que le advierte que la muerte ha estado acechando muy cerca, que si no obtiene agua rápidamente, usted ha de morir, y se torna más fuerte y más fuerte, hasta que finalmente usted la desecha y morirá, porque es un reloj de alarma. Y usted sabe eso, ¿verdad? Cada vez que nosotros tenemos sed, no hay otra cosa, mi hermano, que le quite la sed tan eficazmente como el agua, ¿verdad? El agua es la que quita la sed. Puede haber otras cosas, otros líquidos, pero no quitan la sed como la quita el agua, porque para eso fue hecha. Entonces, como David la describió aquí en los Salmos, como el ciervo bramas por las corrientes de las aguas.
Entonces el siervo está bramando, está buscando, está clamando por el agua. ¿Dónde habrá agua para salvar mi vida? Y la consigue y se salva. Entonces, allí vemos que David estaba clamando y puso como ejemplo un siervo. Así, Señor, como el siervo brama y busca, quiere buscar el agua para salvarse. Hay una sed, Señor, aquí en mi alma, que tiene sed de ti. Entonces, tú solamente es el que puede saciar esa sed. No hay otra cosa, mi hermano. Como el agua físicamente es la que sacia tu sed, puede haber sustitutos, pero no como el agua. Puede haber sustitutos para que te calme momentáneamente la sed del alma, pero el único que sacia, el único que satisface, el único que te va a quitar la sed del alma es la palabra de Dios. Entonces, el alma mía, ¿verdad? Muchas veces me he meditado mientras leía esto de David. David era un habitante de los bosques, un cazador. Él cazaba, siervo, por supuesto. Y muchos de nosotros en este día los cazamos. El siervo es un venado y hallamos, alguna vez he visto, ¿verdad? Los perros, usted sabe lo que expliqué anteriormente, los perros salvajes, pues agarran al animal, lo muerden y sencillamente empieza a botar la sangre y el venadito pues busca verdaderamente cómo salvarse al conseguir el agua. Y hay una gran lección aquí, y David diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, ese siervo sabe que a menos que consiga agua, morirá. Simplemente no puede vivir. Los he rastreado muchas veces después que han sido heridos, y cuando encuentran una corriente de agua la cruza y toma un trago, trepa la clima, desciende nuevamente y atraviesa, y así está hasta que verdaderamente la hemorragia es, ¿verdad?, quitada. Ahora, como el siervo está sediento, brama, es una sed por las corrientes de las aguas, mi alma está sedienta de ti, oh Dios. A menos que te encuentre, Señor, pereceré. No puedo continuar a menos que te halle. Y cuando un hombre o mujer, muchacho o muchacha, alcanzan esa clase de sed por Dios, él encontrará algo. Pero cuando venimos como a la mitad del camino de ese punto, bien, me arrodillaré y veré lo que Dios hace. Usted no está realmente sediento todavía. Tiene que ser una sed entre la vida y la muerte. Entonces algo sucederá. No que se va a poner por allá, usted sabe, de rodillas voy a ver qué me dice. No, es algo tan desesperante, algo tan doloroso, que está usted, ¿verdad?, entre la vida y la muerte, y usted quiere la vida, y usted busca a Dios, ¿verdad?, con clamor verdadero y con un gemir verdadero, porque la sed que usted tiene está demandando algo de Dios. Está demandando esa sed. Yo no sé, pero yo creo que algunas vidas, a mí me ha pasado, ¿verdad, hermano? Ese deseo de buscar a Dios, ese deseo ardiente de que satisface mi vida, que satisfaga mi corazón, que no lo satisface otra cosa. No lo satisface nada de este mundo, mi hermano, porque yo pasé por eso. Traté de que el aguardiente me saciara esa sed, y eso no sacia. Usted ve que esa persona tome y nunca se le sacia la sed. ¿Qué es eso? El diablo tratando de llevarte a la muerte, pervirtiendo lo que realmente te quita la sed física. Es el agua, no el aguardiente. Allí está el sustituto que el diablo pone para exterminarte y matarte si es posible. Entonces vemos que este venado, encontramos también que él tiene otro sentido, ¿verdad? Y él tiene un sentido del olfato. Bueno, eso lo dejamos tranquilo, pero estamos hablando es de la sed que este venadito, ¿verdad?, tiene, y eso lo puso como ejemplo el salmista. Entonces él es un venado por naturaleza, y ese sentido en él es solo uno de los sentidos dados por Dios por medio del cual vivir.
Entonces, comparando, verá, este venado con un hombre que está sediento por Dios, antes de que el enemigo llegue, hay algo acerca de un hijo de Dios. Una vez que usted es nacido dentro del Espíritu de Dios, que recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay algo en la persona que puede sentir al enemigo. Usted puede tomar a un hombre cuando esté apropiándose de la Escritura y leyendo la Escritura y trata de inyectar algo a esa Escritura que es contrario a ella. Un hombre lleno con el Espíritu Santo puede sentirlo así de rápido. El hermano pone esto aquí porque el venado tiene otro sentido, ¿verdad?, del olfato, que él capta a cierta distancia el olor de su enemigo, y ese sentido es solo uno de los sentidos dados por medio a ese animalito por el cual, ¿verdad?, él puede sobrevivir en la selva, en la montaña. Y entonces él está hablando de aquí de un cristiano que puede tomar a un hombre cuando está apropiándose de las Escrituras y leyendo la Escritura y trata de inyectar algo a esa Escritura, o le pone algo a esa Escritura, le añade o le quita, que es contrario a ella. Un hombre lleno con el Espíritu Santo puede sentirlo así de rápido, ¿verdad? Y es verdad, mi hermano. Usted puede sentir por las palabras que él habla, porque los espíritus hablan a través del hombre por su boca. Así como el Espíritu de Dios habla a través de los profetas y le dice a los profetas las cosas que van a suceder anticipadamente, ¿verdad? El diablo puede también tomar una persona y hablar por esa persona, y usted lo capta y lo puede captar, lo puede discernir por la Escritura cuando esa persona habla por ciertos detalles que usted conozca de parte de Dios, esa habilidad que Dios le ha dado al cristiano, lleno con el Espíritu Santo, para captar qué clase de espíritu está hablando por esa persona. Por eso estamos hablando de una naturaleza, y usted sabe, la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando usted ve por la Escritura que aparentaba ser mejor Esaú que Jacob, pero ya Dios había escogido a Jacob y a Esaú también, pero a Jacob amé y a Esaú. ¿Por qué aborreció él a Esaú? Era de otra naturaleza. Por eso, antes de nacer, sencillamente Dios sabe quién lo va a recibir a él y quién lo va a rechazar. Entonces, aquí hay una tremenda lección, ¿verdad? Hay algo fuera del camino cuando entra a un lugar y esa cierta sensación allí dentro que fue creada para proteger su vida. Usted nunca vaya por ninguna cosa menos que sea exactamente conforme a la palabra de Dios. Tiene que quedarse solamente con esa palabra. Y ahora estamos asegurados con ese sentido tan pronto como estamos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo posee a usted, él le advierte, hay un peligro allí, cuidado. Ojo con ese peligro, con esa palabra que está saliendo allí, que no es conforme a las Escrituras, sino conforme al hombre. Entonces, y dice, ¿qué dice la Escritura? En Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y beberán cosas mortíferas y no los dañará. Sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. Entonces se consigue con una persona que se levanta y dice, ahora eso fue para la edad apostólica. Rápidamente, si usted ha recibido el Espíritu Santo, ha sido dotado con ese sentido lo resalta. Hay algo errado allí, tratan de explicarlo de lejos, que fue para otro día, que realmente usted no necesita de aquellas cosas hoy, pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Hay algo que le advierte dentro de usted, un pequeño zumbador, para saber que eso es errado y ese es el camino de muerte. ¿Por qué? Aquí no dice la Escritura que esto fue para la edad apostólica, sino que estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen la verdad de Dios. Entonces, ahí está ese pequeño zumbador. Ahí está esa pequeña habilidad que Dios le ha dado al cristiano para que capte ese espíritu
ese espíritu no es de Dios, porque la Escritura no dice así, sino que dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, mi hermano, o que me oye, ¿verdad? Usted puede decir de lo contrario a esto, pero yo tengo evidencia en mi vida que estos señales han sucedido, muchas en mi vida, porque yo he visto cosas, he oído cosas que están en mi corazón y que Dios a través de un vaso me ha dicho cosas que yo solamente sé. Y la Biblia dice que el único que conoce y discierne las intenciones del corazón es la palabra de Dios. Más nadie. El diablo puede imitar los dones, pero a usted esa es la señal mesiánica. Decirle a usted lo que está pensando y lo que está en su corazón, el diablo no lo sabe. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decirme a mí lo que yo tengo en mi corazón que nadie lo ha sabido, ni lo he hablado, sino que están aquí? ¿Quién es el único que sabe? La palabra es la que discierne las intenciones del corazón. Y la palabra hecha carne le dijo a aquellos religiosos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cómo sabía él que estaban pensando mal? Porque era la palabra hecha carne. Y hoy la palabra está hecha carne en hombres y mujeres, y hoy es más difícil que la gente crea que estas señales están aquí en la tierra hoy en hombres y mujeres. No le creyeron al autor de la vida, no le creyeron al que tenía sin medida la plenitud de Dios, que era Jesús, menos a un hombre, a una mujer que ha tenido un pasado, pero que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y él dijo, tus pecados los eché tras mis espaldas y al fondo del mar. Pero hay un buzo que se mete allá y quiere sacarlo. ¿Sabe cómo se llama ese buzo? El diablo. Es el que Dios te ha perdonado y te ha limpiado con su sangre, y él quiere venir a acusarte, y para él no hay verdaderamente eso. Entonces, para terminar, ¿verdad? Quiero decirle algo. Aquí el diablo pervierte lo que Dios te ha dado para saciar esa sed. Físicamente, él busca un sustituto, busca el aguardiente, busca otra cosa, pero el agua es la que quita la sed físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente, el salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, no de cualquier cosa, no de un dogma, de una creencia falsa, sino de Dios. Entonces, el diablo busca pervertir lo que Dios ha traído, ¿con qué? Con una creencia falsa, una sustitución de lo que realmente es, que es su palabra la que quita la sed. Por eso el salmista dice que él tenía sed de Dios. Entonces, ¿usted tiene sed de Dios en esta hora? El que puede saciarle esa sed es Dios. No busque por otro lado, porque no se la va a saciar, sino que el diablo busca sustitutos para entonces pervertir lo que Dios ha hecho desde el principio de lo correcto. El diablo trata de pervertirlo, pero recuerde, el que quita la sed del alma es Dios. Entonces, ¿usted tiene sed en esta hora? Pues incline su cabeza. ¿Usted quiere que esa sed sea saciada? Bueno, dígale, Señor, sáciame esa sed. Y él, si usted tiene el corazón sincero, abre su corazón, Dios lo va a hacer. Entonces, incline su cabeza y vamos a orar, porque ha llegado la hora, ¿verdad?, de terminar, y quizás pues seguiremos en otra ocasión con el mismo tema para desarrollar un poquito más. Pero recuerde, mi hermano y amigo, Dios es el que puede saciar esta sed. Él estaba en una angustia, él estaba con un clamor, y él sabía que el único que podía satisfacer su corazón era el Señor. Padre, gracias te damos por esta hora, cuando tu palabra ha sido hablada, Señor. Ahora tú eres el que te encargarás, Señor, de entrar en esos corazones que te han permitido abrirlos, Señor, para que tú sacies esa sed. Y también para que, Señor, ellos, si están enfermos,
tú puedas sanarlos, Señor, porque el Evangelio no se puede predicar sin sanidad, porque esa es la evidencia de que tú has resucitado. Ahora, Señor, tú conoces los corazones que están frente a estas cámaras. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, sacia esa sed que tienen en sus corazones y que entreguen sus vidas a ti, Señor. Y si están enfermos, ten misericordia, sánalos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Glorifícate, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Bien, Dios les bendiga, el Señor les guarde y esperamos que esta palabra que ha sido dicha vaya en sus corazones y medite en ella y vea que Dios ha hablado su palabra y Él quiere que usted la atienda y que usted la tome en su corazón y verdaderamente usted sea un hombre libre y Dios le puede saciar esa sed que tiene en su alma. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, grande es el Shaddai, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús el Mesías, Dios Emmanuel. La brillante estrella de la mañana, Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo.
Jehová. Una vez más, oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, grande es el Shaddai.